Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por la causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momento. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Buenas tardes. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Marcos la parábola del sembrador. Ya nosotros la conocemos, cada año escuchamos esta parábola y el mismo Jesús nos explica la parábola. Así es de que ya no hay homilía, pues ya Jesús ya la dijo, ¿verdad? Y ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto? Sabemos que Dios es muy generoso y Él siembra su palabra, la siembra en nuestros corazones. Y ojalá que nosotros, como nos dice Jesús en la parábola, escuchemos, abramos el corazón a Jesús, para que esta palabra de Dios caiga en tierra buena, en tierra donde esa semilla cae y va a producir muchos frutos. Pero ¿qué es lo que hace que muchas veces no caiga la semilla, o más bien cae la semilla en el corazón, la palabra de Dios, pero el problema es que no sabemos escuchar? Desde ahí empieza el problema.
Muchas veces, ¿cuántas veces cuando venimos a misa estamos distraídos, estamos pensando en lo que dejamos de hacer o lo que vamos a hacer después de la misa? O estoy viendo el reloj, ay, el padre ya se tardó, ya son las 6:40 y no llega, y estamos todos así, ¿verdad? Estamos pensando en muchas cosas. Y entonces, o en la misma misa, ¿cuántas veces estamos viendo a ver quién llega tarde, a ver cómo viene vestida la persona, a ver si se peinó o no se peinó, o a ver qué tipo de ropa traen? Como una vez una persona me dijo en una parroquia, de los que ayudan, ¿verdad?, que a veces son metiches, ¿verdad?, y me dice, padre, ¿por qué no le dice a la gente que venga vestidos bien a la iglesia cuando vienen a misa? Le digo, ¿y a usted qué le importa, verdad? ¿Usted viene a la misa, viene a criticar o viene a la misa, verdad? Yo ni siquiera veo a la gente cómo viene vestida, yo celebro la misa. Obviamente no quiere decir que por eso vamos a venir todos con un traje de baño, ¿verdad?, a la misa. Para cada cosa hay un vestido apropiado o vestirnos apropiadamente. Pero lo que le quise decir a esa persona es que en todo está menos en misa. Nomás checando a ver cómo vienen vestida la gente, a ver, chismorreando, ¿verdad? Si notan, muchas veces, ¿cuáles son los lugares más populares en las iglesias, en las bancas? Las bancas de atrás. Siempre se llenan las bancas de atrás y las de delante están vacías. ¿Por qué? Porque allá atrás, pues obviamente el chisme está muy bueno, ¿verdad? Porque están checándolo todo y se distraen, no escuchan la palabra. Entonces, si no escuchamos la palabra de Dios, entonces, ¿cómo esa semilla que es la palabra de Dios va a germinar y a dar frutos? Si el problema es que no escuchamos. Hay ruidos externos y ruidos internos. Y puede ser también como el padrecito, ¿verdad?, que de repente está en la misa, está llorando un niño y el padrecito se le queda mirando, ¿verdad? Saquen ese niño. Y ahí está, pues ¿qué le importa? Usted siga la misa y ya deje el niño que llore, ¿verdad? A veces también nos ponemos, porque no estamos en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo cuando llora un niño no me distraigo porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Y no estoy checando a ver si llora alguien, si se oye el ruido, si no se oye el ruido, si se oye el tren, si se oye el avión, sino que hay que concentrarnos, hay que entrenar nuestros oídos físicos, pero también nuestros oídos del corazón, para escuchar la palabra de Dios. Porque si no sabemos escuchar la palabra de Dios, entonces por eso nunca esa palabra de Dios va a dar frutos, va a germinar, ni va a dar frutos en el corazón de nosotros. Por eso hay una persona que quizás diga, bueno, yo he venido a misa toda mi vida. Bueno, ha venido a misa nomás a calentar la banca, estar ahí dormido. Hay unos que se echan una siesta muy buena, ¿verdad? Está el padre predicando y está alguien así, ¿verdad? Ay, qué padre, ¿verdad? Estar ahí. Y entonces así como vamos a cambiar, ¿verdad? No podemos cambiar. Tenemos que aprender a escuchar, entrenar el oído. Y cuando entrenamos el oído físico, entonces va a entrar la palabra de Dios como esa semilla al corazón, y entonces es ahí donde esa semilla va a dar fruto y va a dar muchos frutos buenos. Por eso no es tan solo, antes decía la gente, se fijan como antes hasta decían, vamos a oír misa. ¿Sí se acuerdan cómo la gente antes decía, vamos a oír misa? Pues la verdad muchos sí nomás oían la misa, ¿verdad? Estaban ahí oyéndola, pero ¿qué está diciendo el padre? ¿Quién sabe? ¿De qué se trató las lecturas? ¿Quién sabe? ¿Y qué dijo en la homilía? ¿Quién sabe?
Está como al final, una vez, cuando salimos a saludar a la gente, antes de que salíamos a saludar a la gente en un domingo, salgo y una señora me dice, ay, padrecito, qué bonito habló. Y luego le digo, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? Pero habló muy bonito. Entonces nomás le gustó el oído, el sonido de la voz, pero no escuchó. Entonces la clave es escuchar. Por eso fíjense cómo Jesús inicia la parábola del sembrador con esa palabra. Dice, escuchen. La primera palabra que usa en la parábola, escuchen, salió el sembrador a sembrar. ¿Por qué Jesús enfatiza esa palabra, escuchen? Porque es ahí donde empieza la palabra de Dios, que como esa semilla que cae, el sembrador que va en el surco, ¿verdad? Va echando la semilla, va cayendo. Entonces Jesús está siempre sembrando, Dios siempre está sembrando. Y nosotros somos esa tierra, para nosotros siempre vamos a ser tierra buena, para Jesús, para Dios. Para Dios, ninguno de nosotros es malo. Y aún cuando uno es malo, siempre hay un rinconcito adentro en el corazón donde hay algo bueno. Y por eso Dios no se desanima, siempre sigue sembrando, aun cuando ve que nosotros nos portamos mal, cuando pecamos, cuando somos mentirosos, soberbios, cuando somos chismosos. Yo sé que aquí en esta parroquia no hay chismosos, ¿verdad? Aun cuando somos pecadores, Dios no deja de sembrar, sigue sembrando, porque siempre tiene la esperanza de que un día vamos a cambiar. Que un día vamos a escuchar, a entrenar nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos examinarnos nosotros si realmente todos estos años que hemos venido a misa hemos realmente escuchado la palabra de Dios? ¿Saben cómo? Si hemos cambiado. Es como el termómetro, ¿verdad? Para medir la temperatura hay que usar un termómetro. Aquí también, si realmente todos estos años que hemos venido a misa cada domingo, hemos escuchado la palabra de Dios, el termómetro sería el cambio. Hay un cambio en mi vida desde hace 40 años, 50 años, 20 años, 30 años que he venido a misa. Desde hace 30, 40 años, 50 años que vengo a misa, hay un cambio en mi forma de ser, en mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, para pensar, hablar y actuar como Jesús, ser más generosos, más comprensivos, tener más paciencia, tener amor, no odio en el corazón. Ese es el termómetro, si realmente hemos escuchado realmente a Dios. Y si no hemos cambiado, pues todavía es tiempo de cambiar. Todavía Dios te dice, Dios sigue sembrando. Cada vez que venimos a misa los domingos y entre semana, Dios está sembrando. Por eso hay que escuchar. Por eso Jesús empieza, escuchen. Y cuando uno escucha, está poniendo atención. Y entonces deja uno penetrar la palabra de Dios en lo físico, en los oídos físicos, pero va a lo más profundo del corazón. Y ahí es donde el cambio ocurre. Y si hemos cambiado en todos estos años, quiere decir que hemos realmente escuchado la palabra de Dios. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿has aprendido a escuchar la palabra de Dios y no solamente entrenar tus oídos físicos, sino los oídos del corazón, para que esa semilla que es la palabra de Dios germine y dé muchos frutos? Así es como vamos a saber si hemos escuchado la palabra de Dios, si esa semilla de Dios ha producido esos frutos de bondad, amabilidad, paciencia, perdón, alegría, todo lo bueno. Entonces examínate hoy y piensa,
Piensa en lo profundo del corazón. Realmente todos estos años que he venido a misa he escuchado la palabra de Dios. ¿Dónde están los frutos? Y tú tienes la respuesta.